¿Qué fue lo que detonó que te fueras primero? Que yo trabajaba, era periodista del siglo, entonces tuve que irme. Y hay que pararse, porque tú no te vas porque tienes ganas de ir a, cosa que me habría encantado en la vida, de hacer un doctorado, un magíster. Ni siquiera tengo el título de periodista, además. Me lo quitaron. Entonces, yo estuve en París, no conocí ni el Louvre, ni miraba el Sena durante mucho tiempo, porque no es que echas de menos la cordillera. ¿Sabes qué descubrí? Cuando tú sales a la calle en tu país, tú por el ruido, por las caras que ves, sobre todo si andas en transporte público, ¿no? Y los ruidos de la calle cambian según las horas. Y tú sabes que algo pasó y descifras los miedos cuando escuchas el cambio de ruido. Y eso lo extrañas porque en otro país no sabes. No entiendes esos códigos ni lees en las caras de las personas el miedo. Yo me hice experta en descifrar miedo y no era mi país. Yo quería estar acá y las noticias eran terribles. Entonces lo primero que uno hace es pararse. Y empecé entonces a recibir información y a crear mecanismos para recibir información. Y yo me vine al 78 porque no soporté más. Y hice algo maravilloso, que fue no refugiarme, claro, eso tuvo un costo. No tuve ningún beneficio, pero creo que es algo que no me voy a arrepentir jamás. ¿Qué te llamó? Lo mío. Yo tengo amigos maravillosos, gente que nunca empuñó un arma, que solo construyó, enseñó a leer y a escribir a los campesinos, a los obreros, como mi papá lo hacía, y lo mataron. Era un país muy oscuro, porque desaparecía gente, porque había mucha pobreza, no nos olvidemos que fueron los años de la peor crisis económica. Y yo me acuerdo de Fernando Alvear, que alimentaba unas ollas comunes a las que yo le ayudaba. Y se desesperaba porque no tenía para darle comer a tanta gente que llegaba cada día. En donde la Rotonda Grecia, que era sitio geriazo, potrero y oscuro, se llenaba de niñitas de 9, 10 años, prostitutas. Y tú decías, y se paran autos lujosos. Yo decía, ¿cómo estos tipos les pagan 1.000 pesos porque se las chupen? ¿Qué tipos no tienen hijos, no tienen hijas? Mónica, y en esos años antes, ¿en qué trabajaste aquí en Chile? Trabajé como subgerente de crédito de Falabella, porque yo había sido gerente de la municipalidad de Sarcelles, y era un tremendo puesto ese, para el que tuve que estudiar y me preparé y lo hice bien. Pero Juan Cunio pidió a la CNI informes míos porque me contrataron sin pedir los informes y ellos lo hacían siempre. Y después de 2 meses me echaron con escándalo, me trataron de prostituta y yo no acepté. No acepté además firmar mi finiquito sin que pusieran que era por una circular de la CNI que decía que yo era peligrosa. Por lo tanto no me pagaron nada. Yo le tengo que agradecer a Juan Cunio y a la CNI, ¿no? Que de inteligencia, el servicio de inteligencia no tienen nada. Porque la verdad que con el sueldo que me pagaban y estaba despegando el Falabella que es hoy día recién. Yo quizás que yo me habría quedado ahí, ¿no? Y habría hecho una carrera como ejecutiva del retail. Bien poco inteligente, ¿no? Se habrían evitado hartos problemas. Yo me voy después al chileno norteamericano a crear la carrera de turismo y a trabajar en la O carrera sea, de nada que secretariado. ver. Bueno, había que trabajar en lo Claro. que se pudiera. Yo creía que yo no era Y tú, periodista. eso, no. No, yo tenía los dedos crespos. Llegó Edwin Harrington del exilio, con el que había trabajado en la revista Ahora, y él creyó siempre en mí, igual que Mario Plané, que fue mi primer profesor y mi maestro. Y entonces Edwin me decía, no, tienes que volver. Y yo decía, sí, ya no soy periodista. Y cuando me echan del instituto porque llega Luz Falino, un nuevo director que era agente de la CIA, aparece la invasión a Granada y yo era la directora de comunicaciones del instituto. Y entonces ahí ya no me queda otra, ¿no? Justo Edwin Harrington le da la dirección de Cauce, que era nada, ¿no? Vendía 1.500 revistas. Cuando yo llego y le digo que yo quiero investigar la Casa del Ocurro, que voy a ir a ver qué hay. ¿Por qué? Porque había escuchado, mientras cocinaba, escuché la televisión, una voz que decía que la Casa de los Presidentes se había detenido producto de la grave crisis económica. Y dije, esa voz la conozco. Era el ministro de Vivienda que a su vez el 11 de septiembre fue el que encabezó
la cadena del golpe. Y yo eso no lo olvidaré jamás. Lo que pasó ese día, lo que sentí, lo que escuché, cómo nos mintieron. Porque nos mintieron de una manera brutal. No, no, las Fuerzas Armadas han decidido hacer esto para limpiar por la corrupción y vamos a quedarnos por el tiempo, por solamente el tiempo de que recuperemos la normalidad. No le haremos nada, aquí están los nombres, preséntense, solo queremos que devuelvan las armas los que los tienen, hacerles preguntas. Pueden estar tranquilos todos los chilenos. Y dije, ese hijo de puta, si mintió así, hoy día está mintiendo. Sí. Y no me equivoqué. Cuando llegué, con mi pelo suelto, como hippie, a lo curro, estaba todo cubierto, tapado, taponeado, para que nadie viera, y durante todo un día vi cómo entraban y salían las camionetas, los camiones. La casa se seguía construyendo, se estaba terminando. Y cuando publiqué el artículo, que eso es en enero, el 5 de enero del 84, la casa de Pinochet, Lucía Iriart, estaba todo en cajas porque se cambiaban 2 días después. No pudieron cambiarse. Eso te costó un atentado. Me costó muchas cosas, pero tampoco eso. Mira, los costos de los periodistas a la gente no les interesa. No somos los pobrecitos. Pero tuviste que proteger a tus hijas. Sí. ¿Y por qué decidiste que se iban Por las ellas? mismas razones primeras, porque yo no me podía ir. No podía. Permitir a que tus hijas volvieran significó además para ti quedarte en Chile, entre comillas, ¿Volver? con una... No, volver para mí es volver a Chile. Volver a Chile. Siempre va a ser Sí. volver a Chile. Eso significó además quedarte, entre comillas, con una especie Partieran de nuevo. de libertad para poder investigar y Sí, meterte en estos mundos sí, porque la verdad oscuros. es que no usé mi libertad para encamarme con hombres, ni para drogarme, ni para vivir la vida loca. Pero pudiste No lo estoy investigar diciendo como porque- virtud, ¿ah? No, pero te dio, claro, pero pudiste meterte en esos lugares sin temor a que te fueran a tocar lo más Sí, valioso que eran lo ellas. único importante. Sí. Está la Casa del Ocurro, está el melocotón, está la historia de la flaca Alejandra que se cambió del MIR a la DINA. Después que la torturaron a muerte, que la obligaron a entregar a sus compañeros. ¿La entiendes? ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Quién me ha puesto en un pedestal para que yo juzgue? ¿No la entiendes? Es más, conozco a tantos que son zombies. Eso, Matilde, es un capítulo, insisto, gente brillante, gente maravillosa, que cuando salió de una cárcel lo recibieron como traidor. ¿Por qué tú sobreviviste? Habían pasado cosas terribles, ¿no? Aparece una entrevista que tú dices que a ti te cambió la vida, que es Andrés Valenzuela, que le decían Papudo. el papudo, claro. Ese era su sobrenombre. Ese era su sobrenombre. En que el comando conjunto. Era de la FACH y él te buscó. Sí, porque yo había hecho un reportaje con mucho riesgo en Arica, porque fui buscando la pista de los dineros que nunca aparecieron del robo del Banco de Estado de Calama, que fue organizado por la CNI y que fusilaron a 2 agentes de la CNI. Y apareció suicidado, entre comillas, Juan del Mas, que era el jefe de la CNI de Arica. Pero yo fui y descubrí que no se había suicidado, lo habían asesinado. Y entonces este hombre leyó ese reportaje donde yo mostraba que habían asesinado a Juan del Mas, y Juan del Mas era el jefe de la CNI, pero yo me preocupaba, yo decía, este es un asesinato. Pero además habían asesinado a su cuñado, que era el hijo del alcalde de Arica y que estaba trabajando en la CNI de Osorno. Y él quiso investigar quién había asesinado a Juan del Mas, a su cuñado. Y lo asesinaron con la foto de Juan del Mas en el pecho. Eran años de impunidad total, o sea, el poder lo tenían los grupos paramilitares o, derechamente, grupos de terrorismo de Estado. Y yo encontré que eso valía la pena contarlo, que se estaban matando entre ellos. Y él dijo, bueno, si esta mujer tuvo sensibilidad y quiso contar esta historia, me va a escuchar a mí. Y me buscó, y yo la escuché. Y tenía una historia tremenda que contar. Fue la primera vez que alguien confesaba lo que se hacía en dictadura. Y no tuvimos nunca más a otro. Nunca más. Cómo se violaba, cómo se torturaba, Cómo se tiraban los cuerpos al mar.